Contrapunto Primera Emisión. Mañana saludamos al señor doctor Antonio Gagliardo, quien fuera juez de la Corte Constitucional de la República y también fiscal de la provincia, aquí en la provincia del Guayas, obviamente muy reconocido como abogado de los distintos juzgados y tribunales de la República, y hoy en el libre ejercicio profesional. Doctor, gracias por estar con nosotros aquí en Huancavelica 830M, y la consulta, debido a su experiencia en la Corte Constitucional, ya el presidente Lenín Moreno ayer puso en conocimiento a toda la ciudadanía a través de los medios de comunicación el envío de 7 preguntas a la Corte Constitucional. Doctor, ¿hay un plazo para que la Corte apruebe estas consultas o las niegue, o sencillamente está a la potestad de los miembros y el presidente de este organismo aprobarlos? Muy buenos días, en primer lugar a la ciudadanía, y un honor estar en esta prestigiosa radio como es Radio Huancavilca, y saludarlo a usted, economista Cleber Chica. Bueno, contestando en concreto su pregunta, en primer lugar, esto ha ido a la Corte Constitucional, debe pasar por un proceso de admisión, que eso es rápido. Ahora en este momento está una sala de admisión funcionando, eso no va a demorar mucho, y la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional establece que una vez que esto esté con el juez ponente, tiene que ser aprobado por la Corte Constitucional en un término no mayor de 20 días. ¿Qué significa esto? Días laborables, 20 días laborables, deberá ser aprobado no por la Corte Constitucional, y si en ese tiempo, dice la Ley Orgánica de Garantías y Control Constitucional, si no se toma una resolución, se entiende aprobada ¿cómo se llama? Lo que tiene que ver la Corte Constitucional, e inmediatamente convocarse elecciones. Es decir, aquí hay un plazo fatal, improrrogable, de 20 días después de ser admitida y ser sorteada al juez ponente, porque de los 9 jueces de la Corte Constitucional, uno hará las veces de juez ponente y tiene que enviar eso al Pleno, y el Pleno, con sus 9 jueces, de los cuales en mayoría de 5 deberán aceptar o no esta petición del señor presidente Lenín Moreno. 39 minutos. Doctor Gagliardo, este análisis, este estudio de cada pregunta, permítame la pregunta, ¿está contrastado con la Constitución de la República o con alguna otra ley, doctor? La Constitución de la República establece cuáles son las formas en que se puede enmendar o reformar la Constitución. La Corte Constitucional tiene que tomar 2 decisiones. Uno, si la vía que sugiere el señor presidente, que es la vía de enmienda establecida en la Constitución, es la correcta. Porque puede pasar, no estoy diciendo que sea así, puede pasar que los jueces de la Corte Constitucional consideren que ciertas reformas no pueden ser planteadas vía enmienda a través de un referéndum o consulta popular, sino que tenga que ser a través de una asamblea constituyente cuando se trate de la restricción de derechos. Es decir, lo primero que debe hacer la Corte Constitucional es ver si la vía es la adecuada, si es vía referéndum a través de enmiendas o si es a través de una asamblea constituyente, lo cual es un poco más complicado porque tendría que haber elecciones a asambleístas constituyentes para reformar la Constitución cuando sean restricciones de derechos o alterar la estructura del Estado. Si la Corte Constitucional considera que la vía es la adecuada, o sea, vía enmienda a través del referéndum o la consulta popular, ahí tiene que analizar las preguntas. Este es un tema muy interesante y muy importante. No necesariamente como el señor presidente de la República en todo su derecho ha presentado las preguntas, tienen que ser, podríamos decirlo, aceptadas íntegramente en su texto, ¿no?
la Corte Constitucional puede analizar e inclusive reformular la forma de plantear esas preguntas, porque la ley orgánica que indiqué de control constitucional establece que las preguntas no deben tener ciertos parámetros, deben ser neutras, no deben ser sugestivas que sugieran la respuesta, no deben tener, por ejemplo, carga emotiva, no deben tener subjetividades, deben ser muy claras y precisas. O sea, la ley establece los parámetros en que deben ser, podríamos decir, estructuradas las preguntas para ser consultadas al pueblo ecuatoriano. Y es más, hay que ver que hay una correlación, o podríamos decir que esté bien unido el tema de lo que es la pregunta y el texto normativo que lo trae, porque no solamente es la pregunta de decir sí o no, si está de acuerdo con la consulta de una pregunta, sino que el texto normativo que es adicional, que a veces eso ni se discute, sino solo la pregunta, si está una correlación entre lo que se pregunta y lo que dice el texto normativo. Eso también tiene que ver la Corte Constitucional. Es un tema de detalle, pregunta por pregunta. 7:42 en Huancavilca 830M. Estamos dialogando con el doctor Antonio Gagliardo, constitucionalista y ex juez de la Corte Constitucional de la República del Ecuador, ex también fiscal de la provincia del Guayas. Por ejemplo, en la pregunta 2, doctor Gagliardo, la palabra o el término no debe ser alternabilidad, sino alternancia. A eso usted se refiere, doctor. O sea, que van a haber términos que no son los adecuados en la redacción de las preguntas. ¿Estoy bien en esto, doctor? O sea, siempre la Corte Constitucional tiene que ver temas como, por ejemplo, que no haya inducción en las respuestas al elector o electora. Por ejemplo, en una pregunta veo, para conservar el espíritu de Montecristi, por ejemplo. Eso es algo, podríamos decir, que induce, es algo emotivo, ¿ya? También no se puede emplear lenguaje valorativamente, debe emplearse, mejor dicho, lenguaje que sea neutro, sin carga emotiva, que sea sencilla y comprensible para el elector. Inclusive si una pregunta, no estoy diciendo que lo sea alguna de ellas, sino que lo que debe valorar el juez constitucional, que sea un poco confusa, tiene que ser adecuado el texto para que sea sencillo, porque no todos los ecuatorianos son abogados. Y debe haber una relación directa de casualidad entre el texto normativo sometido a aprobación y la finalidad que señala considerando que introduce la pregunta, ¿no? Entonces debe ser cada pregunta una sola cuestión. No pueden preguntarse varias cuestiones en una pregunta, salvo que haya una correlación y sea necesario hacer varias preguntas en la misma pregunta, podríamos decir así, ¿no? También debe ver que tenga efectos jurídicos y modificaciones al sistema jurídico. Entonces, la Corte Constitucional tiene un trabajo muy delicado, muy técnico, debe ser constitucional, no político, de que se haga bien las preguntas, que se revise el texto normativo y que la pregunta, insisto, sea sencilla, no tenga carga emotiva, no sugiera la respuesta o induzca a una respuesta y que sea comprensible para todos los ecuatorianos. O sea, son dos situaciones, insisto, a la ciudadanía que debe resolver la Corte, si la vía es la adecuada, y segundo, lo relativo a las preguntas, analizándolas una por uno. También, por ejemplo, no se puede votar en plancha. Cada pregunta es individual, no cabe decir usted está de acuerdo con estas enmiendas, sí o no, y todas en bloque, en paquete, no, debe ser una a una individualmente. Puede ser que la Corte reformule algunas preguntas, no cambiando su sentido, pero sí cambiándola en estas situaciones de cargas emotivas, cuestiones que induzcan a la respuesta, cuestiones valorativas, etcétera, o que tiene que ser muy neutro, muy sencillo, o que si está complicada o no está utilizado, como usted bien dijo, un término, sea reformulado aquello. Está en todo el poder y capacidad la Corte Constitucional para hacer este tipo de análisis, y además que son vinculantes y obligatorias las resoluciones de la Corte Constitucional. Son las 7:45 en Ecuador continental.
Estamos dialogando con el doctor Antonio Gagliardo, jurisconsulto ecuatoriano, guayaquileño, y aquí en el diálogo se incorpora ya mi compañero, el licenciado Lenín Artigas Vega. ¿Usted, Lenín? Gracias, economista. Bueno, saludamos al doctor Gagliardo y yo quería preguntarle, doctor, ¿usted encuentra vicios de inconstitucionalidad en las preguntas de lo que ha podido revisar hasta el momento? ¿Algo que le haya saltado así a primera vista al ojo? Buen día. Licenciado Bartida, qué gusto escucharle. Yo no veo hasta ahora vicios de inconstitucionalidad. En todo caso, será siempre la Corte Constitucional la que tendrá que analizar eso y motivadamente explicarlo si considera que lo hay o no lo hay. Para eso es el dictamen donde 9 voluntades debe reunirse y analizar. Puede haber votos salvados, concurrente o ser unánime la decisión. Entonces la Corte Constitucional, una vez que ya sea sorteado un juez ponente, tiene esos 20 días de términos laborables para resolver todo, o sea, estudiar, analizar y notificar la resolución. Si no lo hace en los 20 días, se entiende aprobado como fue enviado todo, que todo está, podríamos decir, sin ningún tipo de observaciones. Yo creo que lo más saludable para el país es que la Corte Constitucional efectúe ese análisis y evita su dictamen respectivo, que es obligatorio y vinculante. Su criterio, doctor Gagliardo, alrededor del tema de la reelección indefinida. Hay unos que sostienen que se trata de una regresión de derechos, que se está afectando los derechos de participación de los eventuales candidatos. Otros dicen que se están afectando los derechos de la ciudadanía de elegir a quien quisieran, y otros simplemente dicen que no, que se está, lo que usted indicaba, se está rescatando el espíritu de Montecristi. Sí, emotivo, pero que a final de cuentas resultaría ser eso. Su criterio sobre este tema, doctor. Uno de los temas más polémicos que tiene esta consulta popular es el relativo a la reelección indefinida. Ya en la Constitución existe una disposición que habla de la reelección indefinida. Serán los jueces de la Corte Constitucional que determinarán si aquello es una regresión o no de derechos, o se está limitando derechos, por cuanto se está limitando el tema de que ya no es indefinido, sino solamente por un periodo como estaba originalmente. Pero más allá de eso, licenciado Artieda, yo creo que lo más importante es escuchar al pueblo, o sea, que los ciudadanos digan su opinión al respecto. Ya si los ciudadanos dicen no, que están de acuerdo que eso continúe siendo así indefinido, bueno, eso es lo que debe mandar. Yo creo que más allá de los temas jurídicos, constitucionales, debe estar lo que decía la mayoría del pueblo ecuatoriano. Si el pueblo ecuatoriano quiere que haya una reelección, podríamos decir solo por un periodo, votará como lo ha planteado el señor presidente de la República. Por el contrario, si la ciudadanía quiere que las personas o los funcionarios sean reelegidos indefinidamente, votarán en contra de la petición del presidente, porque aquí viene una situación que es para todos los funcionarios, incluidos por ejemplo los alcaldes, prefectos, asambleístas, etcétera. El señor alcalde Nebo, que ha hecho una gran alcaldía, tiene varios periodos. Entonces también ahí tendría que haber una transitoria o algo que debe establecerse por la Corte Constitucional, si eso tiene efecto retroactivo o rige para el futuro. Esa es otra situación que la Corte Constitucional debe dejar bien zanjado, porque podría decirse, bueno, antes era indefinido, ahora es un periodo, esto rige hacia el futuro o tendrá efectos retroactivos. Eso la Corte Constitucional, en el análisis de su dictamen, deberá establecer todas este tipo de situaciones, porque no pueden quedar cabos sueltos. Entonces, ¿qué queda? De que de pronto con esta reelección, que ahora por un periodo ya es para efectos del pasado, el que fue presidente ya no puede volver a ser presidente si fue reelegido por una vez, o será hacia futuro que cualquiera que haya sido presidente puede volver a ser candidato y pueda reelegirse por una vez. Entonces, en ese aspecto habría que ver cómo la Corte Constitucional analiza eso, o por último, la Corte Constitucional podría decir que eso es regresión de derechos, que limita los derechos de las personas y que eso no se puede resolver vía enmienda, sino que tiene que ir, vía asamblea constituyente. Entonces, estamos nosotros ante lo que decida la Corte Constitucional.
Estamos conversando con el doctor Antonio Gagliardo. Él fue integrante de la Corte Constitucional, pero fue también fiscal de la provincia del Guayas. Y en relación a esta experiencia que usted tuvo dentro de la Fiscalía, o tiene, doctor, yo quería preguntarle cuáles son sus criterios en relación a la actuación del fiscal general Carlos Vaca dentro del caso Odebrecht. Tenemos un vicepresidente de la República preso, detenido, privado de la libertad, como lo señala la terminología actual. ¿Usted ha observado que se han desarrollado los acontecimientos de una manera adecuada, apegada a derecho, o considera que ha habido algunas irregularidades? Bueno, en primer lugar, recién esto está empezando porque estamos en etapa de instrucción fiscal que terminó el día domingo, en la noche. Recién se viene la etapa intermedia en donde el fiscal acusará o no acusará, y de ahí determinará si llama a juicio a los 18 imputados o procesados, en este caso incluido el vicepresidente de la República. Después vendrá una audiencia de juicio con 3 jueces de la Corte Nacional que ahí condenarán o absolverán de acuerdo a las pruebas que sean presentadas en esa audiencia. Entonces, el verdadero juicio de un proceso es la etapa del juicio. Ahora lo que el fiscal ha hecho es recolectar elementos de convicción para sustentar una acusación, si es que lo hace. El verdadero juicio, como insisto, es la etapa del juicio, no la etapa ni siquiera intermedia, que eso va a haber la audiencia en los próximos 15 días o 10 días, con el dictamen del fiscal. Entonces, el verdadero juicio es esa audiencia de juicio donde están todos los principios de inmediación, contradicción, etcétera, y ahí es que se va a resolver el tema, ahí es donde se va a analizar las cuestiones. También en la etapa intermedia podrá alegarse por parte del vicepresidente y las otras personas procesadas si hay vicios de procedimiento, nulidades. Esa es la etapa adecuada en ese momento. O sea, uno cuando va a la etapa de juicio ya va saneado todo, se pueden excluir pruebas, se pueden llegar a acuerdos probatorios sobre ciertos puntos donde ya no es necesario debatirlo en la audiencia de juicio. Yo por lo menos hasta ahora no he visto que haya habido alguna irregularidad. Lo que sí llama la atención es de que ¿por qué solamente ha habido este proceso por asociación ilícita? Aquí no hablo en general, se ha visto una serie de delitos como cohecho, concusión, podría haber situaciones de enriquecimiento privado, de inclusive lavado de activos, y sin embargo de eso no se ha visto sobre esta trama de corrupción los otros procesos. Se está yendo por un delito menor que es el de asociación ilícita, con una pena de hasta 5 años, que inclusive admite suspensión condicional de la pena, es de prisión, admite el pago de fianza. Se han ido por un delito menor. Entonces hay que ver si el fiscal general en un momento determinado inicia los procesos penales respectivos por los delitos mayores, por los que no prescriben ni la acción ni la pena y que pueden ser juzgados inclusive en ausencia. Hay que ver qué hace el señor fiscal general de la Nación en los próximos días en cuanto a los nuevos elementos que han aparecido para nuevos procesos penales, y no solamente quedarnos con el delito menor, con el más leve de todo lo que hemos visto a través de los medios de comunicación y hemos estado atendiendo a estos juicios. Estamos conversando con el doctor Antonio Gagliardo. Doctor, una pregunta. Escuchamos que está llegando nueva información, ya ha culminado la indagación previa desde Estados Unidos, Panamá, Brasil. ¿En qué etapa se podría incorporar esta información al proceso o ya no se puede hacer nada con ello? ¿O hay que abrir una nueva indagación en base a estos nuevos datos que están llegando? Un fiscal solamente se puede incorporar lo que está hasta el día que se cierra la instrucción fiscal, salvo que haya habido información solicitada antes del término y que llega después. Eso es lo que habría que analizar. Ejemplo, si el fiscal general, que es el que manejó o dirigió la instrucción fiscal, pidió cierta asistencia internacional, por decir algo, el día sábado que no cerraba la instrucción fiscal, y le llega el próximo viernes, es completamente válido que llegue esa información porque fue pedida durante la instrucción fiscal. Pero terminada la instrucción fiscal, llegase nueva información después, ahí sí habría problemas de que con eso no puede ser incorporada a la instrucción fiscal, porque ahí se estaría violentando el debido proceso. Entonces siempre
debemos ver, y para eso está la audiencia intermedia que va a ser en los próximos, de evaluación de juicio en los próximos días, en donde se tendrá que analizar qué prueba puede ser utilizada, mejor dicho, qué elementos de convicción, porque es prueba cuando se presenta en la audiencia de juicio, podrán ser presentados. Es más, en esta audiencia intermedia, que se llamaba así normalmente, intermedia, es donde el fiscal y los abogados presentan o anuncian la prueba que van a tener en la audiencia de juicio, de tal suerte que en la audiencia de juicio no puede haber prueba de última hora presentada, eso es ilegal, salvo que haya ciertos requisitos que establece la ley cuando puede ser de última hora presentado algo, pero es muy complicado que se acepte eso, tiene que tener unas condiciones muy especiales. Entonces, en esta audiencia que habrá en los próximos 2 semanas, 10 días, que no debe ser más ese tiempo, ahí el fiscal anunciará su prueba, y también lo hará la defensa de todos los procesados. Ahí viene la situación de que el juez deberá valorar qué prueba sí puede ser anunciada y presentada al juicio y cuál no debe ser excluida por vulnerar el debido proceso. Ya si después llegase otras pruebas que podría vincular a otras personas, porque aquí puede ser que haya personas que no están procesadas, el fiscal deberá iniciar un nuevo proceso penal para esas personas, porque no puede quedar el delito de la impunidad que mañana llegue información donde estén involucradas otras personas y diga, no, como no fui involucrado o vinculado en esta institución fiscal, ya estoy libre. No, la justicia no puede permitir que queden en la impunidad los delitos. No obstante, puede ocurrir que se inicie la próxima semana o después de 15 días nueva instrucción fiscal contra los que falten. Ya puede ocurrir aquello. Entonces, no es que porque ya no se involucró o se imputó unas personas en esta instrucción fiscal que acaba de concluir, los otros ya quedaron liberados de responsabilidad. No, señor, eso no cabe. No pueden quedar en la impunidad los delitos. Entonces, eso es lo que se tendrá que ver en los próximos días, si se inician los nuevos procesos penales por otros delitos o el mismo proceso penal contra otras personas que no fueron imputadas. Y las pruebas que valen son las que han sido evacuadas ahora en la instrucción fiscal y han sido pedidas pero quizás no han llegado. Y para aceptar pruebas de última hora, eso la ley establece unos parámetros especiales de cuándo se pueden aceptar información y pruebas de última hora que no se valoraron ni analizaron en la instrucción fiscal, pero la ley es muy estricta de cuándo se puede aceptar ese tipo de pruebas. Economista. Muy bien, 7:58 a esta hora de la mañana estamos despidiendo al doctor Antonio Gagliardo, agradeciéndole por esta atención que nos ha dado aquí a Radio Huancavilca, en especial a nuestra audiencia, doctor. Como siempre, muy amable, le mandamos un abrazo y que esté muy bien. Siempre a las órdenes. Huancavilca, la H grande de la información.